Hola, mentes caóticas, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio veraniego. Hoy tenemos a una persona muy especial que conozco personalmente. Ella es Velilla, se va a presentar ahora, pero bueno, ya para introducir un poco, quería contar un poco cómo la conocí, fue pues a través de Instagram, ¿no? Velilla fue, como muchos de los que me estáis escuchando, pues una de esas personas que me descubrió a través de YouTube y bueno, pues me propuso hacer una quedada y hubo un día que quedamos y nos tomamos unas cervezas y nos pudimos conocer mucho mejor. Y ahora nos va a contar ella un poco cómo llegó a esto de las altas capacidades, pero yo quería entrevistarla porque llegó de una manera muy curiosa, es decir, no como, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que yo lo descubrí, solicité valoración, ¿no? Y entonces tal, sino que a ella le propusieron participar en un estudio en el que, bueno, me ha escrito más gente también por Instagram que también le ha pasado lo mismo, por eso también me interesaba especialmente, y ella se topó con ello así de la nada, ¿no? O sea, fue como participó en un estudio, le dieron los resultados y le dijeron, tienes altas capacidades, ¿no? Entonces, bueno, ahora voy a dejar que te presentes tú, que nos cuentes un poco quién eres, o sea, lo que nos quieras contar personalmente, profesionalmente, lo que tú quieras, y luego ya nos cuentas un poco cómo llegaste a esto de las altas capacidades, porque me parece súper curioso y ya digo que aparte de ti, me ha escrito más gente que también había participado en ese estudio y le ha pasado lo mismo. Entonces, bueno, cuéntanos un poco. Bueno, primero que nada, gracias Sandra por tu cercanía, porque en cuanto me puse en contacto contigo, quedamos, nos tomamos unas cañas y la verdad que eso para mí es muy importante, ¿no? Esa accesibilidad y esa empatía, porque realmente para mí el mundo de las altas capacidades no existía. O sea, ¿qué es eso? O sea, es como que de repente se abrió una ventana en la que yo jamás hubiera pensado que podría estar dentro de un grupo de personas de altas capacidades. O sea, era algo ciencia ficción pura y dura. Entonces, pues gracias porque contigo también quise entrar a descubrir qué es esto. Yo soy actriz, llevo muchos años siendo formadora en habilidades de comunicación y estoy aquí aprendiendo contigo, Sandra. Qué bien, bueno, muchas gracias por tu presentación. Y nada, cuéntanos un poco cómo fue que lo descubriste, porque es una cosa muy, muy curiosa. Háblanos de ese estudio en el que participaste, Bueno, cómo te contrataron y todo eso. yo he sido monologuista, o sea, lo que es stand-up comedy, hacer monólogos de humor con Paramount Comedy, con el Club de la Comedia por toda España durante muchos años. Ahora mismo no lo estoy haciendo, pero sigo en contacto a través de un WhatsApp que tenemos, de un grupo que tenemos, que son, la verdad que son todo mujeres monologuistas cómicas. Me encanta la palabra cómicas. Antes, cuando la primera vez que la oí, dije, cómicas, que eso sonaba como antiguo. Sin embargo, ahora me encanta la palabra cómicas. Y estoy en ese grupo de cómicas y entonces a través de una muy buena amiga que también es actriz y cómica, pues nos avisó de esto que se estaba haciendo un estudio a través del Centro Cádiz, que está en Sevilla, en el que están estudiando una hipótesis en la cual relacionan el sentido del humor con las altas capacidades. Entonces, que iban a hacer evaluaciones a gente profesional que utilizan el humor como una vía profesional, ¿no? Y que quien quisiera, pues que podía participar. O sea, yo cuando dijeron altas capacidades, humor, Velilla Balbuena, dije, esta línea no, esta línea no, aquí se Se han rompe. equivocado, esta gente no. Pero como eran psicólogos, dije, mira, yo siempre he tenido aquí una especie de tara, que nunca me he mirado, nunca me han hecho un test. Dije, pues yo qué sé, mira, vamos a probar, que me digan algo, yo qué sé, a lo mejor hay alguna cosa pues que voy a poder averiguar para mi tara, lentitud, despiste, no sé qué. Y bueno, siempre está bien saber un poquito de más. Lo que pasa que, claro, hacer esta evaluación dentro de un grupo de personas de altas capacidades era como, madre mía,
O sea, es entrar perdiendo, ¿no? como que es como, bueno, vale. Es como hacer una maratón con profesionales que corren, ¿no? Es como... Y entonces, bueno, pues yo lo hice porque todo el grupo se desplazó aquí a Madrid y estuvieron una semana las psicólogas de este centro haciendo evaluaciones a muchas personas, muchas mujeres también además. Y porque también querían que en este estudio tanto hombres como mujeres tuvieran una proporción equitativa, ¿no? Porque además es que en el mundo del humor hay muchísimos más hombres, con lo Claro. cual es muy fácil irse a, bueno, pues toda la gente que profesionalmente trabaja el humor, que son muchos más hombres, como pasa en muchas áreas, ¿eh? Y ellas tenían esta especial sensibilidad de no hacer que esta proporción fuera buena, ¿no? O sea, que hubiera tanto hombres como mujeres. Y nada, pues hice estos ejercicios, estas actividades que eran 2 tardes, con una tarde con una de las personas ahí y la otra parte me la hicieron online. Y bueno, pasó el tiempo porque era mucho trabajo, era un trabajo adicional, ellas no cobraban por esto, era un estudio, entonces también le requería mucho tiempo y pasaron meses hasta que yo un día dije, oye, estoy súper interesada en saber qué pasó con aquella evaluación y bueno, por saber. Me dijo, sí, Beli, es verdad, que es que hemos estado muy liadas, pero te digo que pasaron como de igual 5 meses o igual más, no sé, 5 meses por lo menos. Y ya quedé con Teresa, la directora del centro y que también estaba a la cabeza de este estudio, quedamos online y me empezó a contar todo. Y yo, para mi sorpresa, esto era como claro, yo no iba preparada. Entonces me empieza a hablar de un montón de altas capacidades que yo tengo en 7 áreas y en 5 súper altas. Y mientras estaba hablando, yo hubo un momento en que paré y dije, mira, no sé de quién estás hablando, porque es que me dan ganas de mirar por detrás a ver si te estás dirigiendo a otra persona, porque esa no me reconozco para nada. Y digo, y si hay una cámara oculta, por favor, esto luego va a ser muy cruel. O sea, no puede ser. ¿De quién estás hablando? Entonces, era como... Además es que recuerdo las palabras que me dijo, no, Belilla, es que tú eres muy potente. Y me quedé como diciendo, no sé, pero la voy a escuchar porque, bueno, es un piropo. Pero no tenía nada que ver mi sensación vital de cómo estoy yo en el mundo a lo que esta persona estaba diciendo, porque claro, tú te relacionas todas estas buenas características a alguien que le va súper bien, que es súper, yo qué sé, un cerebrito destacado, tal, no sé qué, y claro, mi vida no es así. Claro que en un principio tú tenías como esa imagen, ¿no? De una persona con altas capacidades, como con un éxito profesional y académico, ¿no? Con una lucidez. Uh-huh. O sea, yo digo, si yo me encuentro una persona de altas capacidades, sabría que lo es, porque me contestaría súper bien, porque sería súper aguda, por un montón de cosas, ¿no? O sea, yo, las altas capacidades para mí es Einstein Claro. o Madame Curie, que no sé si es de altas capacidades o no, pero gente como que ha puesto mucho foco en algo y se ha desarrollado en algo con mucha intensidad. Uh-huh. Y claro, bueno, pues la diferencia, la comparación era como otra vez a pérdida, ¿sabes? Sí, Aunque luego te vas dando cuenta de que no es así. claro, claro. Luego te vas dando cuenta de que no es así. Y luego me he ido dando cuenta en dónde yo afino, en dónde digo, ostras, creo que esto es por las altas capacidades. Bueno, y luego, claro, te pasan muchas cosas porque dices, no soy yo, son las altas capacidades, bueno, no sé, es que hay tantos conceptos tan particulares con los que estoy todavía dialogando, Uh-huh. porque eso de que las altas capacidades tienen un cerebro diferente, pues es como si te dicen la Tierra es plana o es redonda, y dices, bueno, tú me dices esto, ahora yo voy a ver qué hago yo con esto. Porque sí que es verdad que yo ahí me identifico con las altas capacidades, que yo no me lo creo todo.
yo soy muy crítica. O sea, a mí me dicen algo y dices, espérate, a ver, que yo que yo lo medite, que yo lo sienta, que yo ahora tengo que ver todo esto, ¿sabes? Ujú. Sí, sí. Has dicho varias cosas que me resultan interesantes, un poco el cómo viviste, ¿no? Los resultados y eso que ya me has dicho. Y luego hay dos cosas muy, muy interesantes que te quería preguntar y que has mencionado. La primera es cómo viviste el tema conceptos de decir, no entiendo nada, ¿no? O sea, si sientes que en ese, o sea, que al principio no se da a lo mejor un poco por hecho, pues que tienes que saber qué es eso de las altas capacidades, ¿no? Y luego, por otra parte, todas las cosas que sientes durante esas primeras semanas, ¿no? Porque también me contabas que tú ibas por ahí pensando que todo el mundo tenía altas capacidades, ¿no? Que veías a alguien y pensabas, este tiene altas capacidades, y este también, y este tal. Claro, porque, bueno, para empezar te diré, Sandra, que yo, después de esa reunión, no paré de ver vídeos, por eso te encontré a ti, de gente que habla de altas capacidades, o sea, obsesionada con eso. Sí, sí, Y sí. lo que me encontré es mucho dolor. Mm. O sea, yo me metí en las redes y en las redes me encontraba gente sufriendo, gente que lo había pasado mal, un montón de cosas que me producían mucha tristeza. Sí, eso te iba a preguntar, ¿cómo lo viviste el ver ese? Porque me parece muy interesante, ¿no? El qué imagen estamos dando también, ¿no? De las altas capacidades. Total, yo me encontré mucho como quejas, estar totalmente fuera del mundo, niños con problemas, madres que no saben qué hacer, fracaso escolar, una alta sensibilidad que les hace ser empáticos, entonces sufren mucho. Yo me encontré mucho dolor. Y entonces era raro, porque yo sí que me identificaba en cosas de esas también. Entonces fue como tocar muchos puntos de dolor míos también. Ujú. Entonces hubo un tiempo en el que, lejos de ser una súper buena noticia, no lo era tanto. Era como, esto tiene muchas contraindicaciones. Es como esto que también había oído por ahí en estos vídeos que escuché, un caramelo envenenado. Dije, jolín, te dan una buena noticia y resulta que está envenenada, me cago en la mar. ¿Sabes? Es como, ¿qué es esto? Es como, no era tanto un regalo, Ujú. era una particularidad que te podía jugar malas pasadas. Y entonces yo sí que creo que si esa es la realidad, esa es la realidad. Quiere decir que tampoco Ujú. vamos a teñir de, wow, soy de altas capacidades, entonces esto es genial, que tendría que serlo, pero lo que me encontré no era eso. Es muy curioso, ¿eh? Es muy curioso porque yo, claro, no me había parado a analizarlo, ¿no? De esa forma, porque yo sí siento que cuando llegué, o sea, aunque se me transmitió como una buena noticia, ¿no? Pero es verdad que es todo el dolor en torno al sufrimiento, en torno a eso que habéis dicho del caramelo envenenado, ¿no? Que me parece... Eso me hace cuestionarme, ¿no? Y plantearme si realmente no nos están faltando discursos positivos, porque hay de todo, la realidad es que hay de todo y que al final somos humanos y hay muchas otras cosas que nos hacen, nos generan ese sufrimiento, que no necesariamente tiene por qué estar asociado a las altas capacidades y que como dices, ¿no? Si es así, pues hay que hablar de ello porque es así, pero también es de otra manera o puede ser de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, me ha resultado curioso el cómo se ve desde fuera, ¿no? Porque yo creo, o sea, yo personalmente siento que ya estaba en este sufrimiento y por lo tanto a mí el sufrimiento y esos mensajes me resultaban acogedores de alguna forma, ¿no? Porque sentía que los necesitaba y que me validaban. Ahora que cuando vas saliendo un poco, vas asimilando, vas viendo la parte positiva, y vas pasando a la aceptación, yo me voy dando cuenta también de eso, incluso en mi propio discurso, pensando en mis vídeos y todo, ¿no? O sea, como que me lo cuestiono mucho eso. Sí, es muy interesante, porque de alguna manera yo también entré por el dolor. O sea, Mm, yo también entré en el mundo de las altas capacidades pensando que yo tenía algo disminuido en mí.
Y resulta que esa parte disminuida en el sentido de que mira, lo buenísimo es que he resignificado muchas cosas y he entendido muchas cosas. Hubo años, pero años de mi vida en el que yo sentía que no estaba presente, que yo estaba con un grupo de personas en una conversación y no sabían muy bien por qué yo no tenía acceso a esa conversación. Había algo como si yo estuviera detrás de una cortinita transparente, pero detrás de una cortina, y no sé por qué, no tengo ni idea, y ni siquiera sé si eso es por las altas capacidades. Pero empiezo a detectar que sí. Claro. Porque si no, ¿por qué? ¿Qué sería? O sea, Sí, igual ahora me dicen igual si ahora me dan otra noticia diría, pues sería por lo otro. No se sabe, o sea, yo no sé por qué es. Pero yo sí que me notaba como que, no sé por qué, y me encontraba muchas veces como fuera, estando presente, me encontraba fuera. Y era una sensación súper rara, muy extraña, que con el tiempo se me ha ido despejando, ya no me siento así, también era pues adolescente. Y luego a mí me ha pasado una cosa, yo tengo una hermana melliza y mi hermana melliza con 13 años le diagnosticaron esquizofrenia. A mí toda esa época fue de un dolor extremo y se me juntaron muchas cosas. Es que yo ahora lo pienso y digo, se juntaron muchas cosas porque se juntó que yo vivía en Bilbao, yo tengo 57 años ahora, en Bilbao en mi adolescencia, el tema del terrorismo en mi ciudad natal, donde yo vivía en Bilbao, era muy fuerte. Había asesinatos, había cada poco manifestaciones. En mi familia hubo un episodio muy fuerte también con el tema de ETA, de amenazas. Parte de mi familia se fue de Bilbao a Santander a vivir y mi hermana empezó a tener delirios de esquizofrenia, mucha violencia en su físico, mucha tensión. Entonces fue mucho dolor. Y yo más bien identificaba este distanciamiento de no poder hablar con la gente con que tenía cosas muy fuertes y no podía gestionarlas, no sabía hablar de todo esto. Este no poder hablar del terrorismo, de las amenazas a mi familia, de mi hermana en un psiquiátrico, que yo iba al psiquiátrico y flipaba, porque era como una película donde todos los que estaban en el psiquiátrico estaban empastillados hasta arriba, la gente, mi hermana incluso, totalmente drogada. O sea, drogada, ¿eh? O sea, porque yo digo drogada de forma descalificativa. Ya. Y entonces, claro, a mí todo esto me generó no poder hablar de mis emociones porque una persona cuando está en un estado emocional muy fuerte, lo último que hace es poder tener un discurso. Sí. El discurso, hablar es una cosa muy sofisticada. Hablar no es fácil cuando no tienes conceptos, no tienes las emociones, solo sientes, pero hablar no es tan fácil. Entonces yo tenía más la idea de que mi forma de no poderme relacionar con las personas era por eso, porque yo estaba como emocionalmente colapsada. Y de hecho, estando en el instituto, pensé que a mí me iba a dar un infarto o algo, porque sentía que por dentro tenía como una olla a presión y que no podía comunicarme con el exterior, y por eso decidí en el instituto apuntarme a clases de teatro. Y eso que yo en ese momento, apuntarme a clases de teatro era también muy difícil, porque yo sentía que no podía hablar, que no podía expresarme, que no podía tener conversaciones. Sí, me pasa, me estoy sintiendo súper identificada con eso. Y además en esa Hay época, una parte de ti que piensa que es incompatible, aunque realmente no lo sea, y de hecho... más que incompatible, que es justo te vas a lo más difícil. Sí. O sea, yo no podía expresarme en esa época, me sentía súper sola, súper sola. Mi amiga así de estas mi queridísima amiga de la infancia
hasta esa época también tomó distancia porque yo dejé de estudiar, es que no podía ni concentrarme. O sea, yo todavía no sé si yo no estudiaba en casa por mi hermana, porque estaba preocupada por las altas capacidades, yo no sé por qué, pero yo no podía estudiar, o sea, yo no me podía concentrar. No me interesaba para nada las clases. Yo iba a clase y directamente, Sandra, miraba una pata del pupitre de mi compañero de delante y me ponía ahí para tener los ojos abiertos, que pareciera que estaba ahí, pero no sé a dónde iba. Yo no estaba ahí. Y bueno, todo esto, pues empecé a resignificar todo esto. Claro. Y porque yo creo que la vida personal en esos momentos era muy fuerte como para... Y entonces ahora de mayor me dice lo de las altas capacidades, entonces vuelvo a observar toda esa época de mi vida desde las altas capacidades para ver qué pertenece a qué. Claro, claro, claro. Qué parte es por altas capacidades, qué parte era por todo lo que yo estaba viviendo y mi familia. Y yo creo que hay un poco de todo, hay un poco de todo. Siempre hay un poco de todo. Pero luego algo muy interesante de lo que has comentado es algo que no se tiene en cuenta, ¿no? Muchas veces cuando pensamos en el desarrollo académico, profesional, etcétera, que es precisamente estas circunstancias personales tan particulares, ¿no? Y cómo las emociones y el tener que gestionar estas preocupaciones a nivel personal puede bloquear en el aprendizaje, verdaderamente. Y eso luego hace, ¿no?, que te alejes de ese estereotipo, ¿no?, de la persona con altas capacidades. Pero al mismo tiempo es muy interesante porque propiamente esas altas capacidades te hace tener como unos recursos cognitivos más sofisticados de alguna forma para sobrellevar ese tipo de situaciones, quizá de manera que no te afecten tanto como podrían afectarte en otra situación. ¿Tú No sé si crees, estoy explicando. tú crees Depende, que porque es muy complejo, ¿no? Pero es como si tuvieses, o sea, al final los recursos cognitivos están ahí pues para todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, uh-huh. Sea esto lo profesional o sea la gestión de situaciones personales, ¿no? Entonces, bueno, esto es como una hipótesis, ¿no?, que se me ocurre. Sí. Como que al mismo que por una parte esa situación personal bloquea tu desarrollo profesional o académico, sencillamente porque no es una prioridad en ese momento, ¿no? O sea, porque la prioridad son esas preocupaciones y esas emociones, de manera inconsciente, ¿no? Yo creo. No inconsciente, sino que tú a lo mejor no estás pensando, no voy a prestar atención a lo académico, voy a prestar atención a lo personal. No, simplemente lo personal se impone sobre lo otro, ¿no? Y en una Es, época en la que no tienes recursos, en una eso, época muy temprana. Y además, no solamente yo no tenía recursos, sino que mi familia tampoco. O claro, sea, ese es el... estamos hablando ahora de cosas que jamás se habían hablado antes, como la inteligencia emocional. O sea, el tema de las emociones es relativamente de hace nada. Bueno, relativamente no, de hace muy poco. Entonces, muchos recursos que ni siquiera yo ahora mismo, que se habla mucho de la inteligencia emocional, yo ahora tengo un hijo adolescente y por mucho que se hable en la sociedad de todo esto, que tú lo transites y que tú lo tengas y que tú lo puedas entenderte y aplicarlo y tal, es ponerte realmente a trabajarlo. Sí, 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 El que se hable de ello está muy bien porque es lo primero, ¿no? El saber que existe. claro. Pero luego el trabajarlo requiere pues una dedicación. Totalmente. Bueno, y siguiendo un poco con otra cosa que te había preguntado antes, es porque bueno, tú me decías antes de empezar la grabación que ya te habías olvidado un poco de las altas capacidades, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido como ese proceso de después del subidón, el bajón? Porque me acuerdo que cuando nos vimos estabas en plan de siento que necesito hacer algo con esto, que tengo una responsabilidad, ¿no? Y qué hago con ello, tal. ¿Y cómo ha sido ahora, ¿no?, con el paso del tiempo, de que te has ido calmando? Yo hablo mucho del tema del duelo, ¿no? De
en este caso de las altas capacidades es como ese duelo de la pérdida del yo, el perder la identidad que tenías de alguna forma y conocer una nueva identidad, ¿no? Porque es como que se suma, no sé si tú lo has vivido de esta manera, ¿no? Es como que se suma una característica que de repente explica cosas, ¿no? Tienes que, lo que tú has dicho, ¿no? Resignificar cosas de tu pasado y eso implica cambiar la idea que tenías de ti misma, ¿no? Entonces, ese proceso, pues eso, acaba luego, ¿cómo lo has vivido tú y cómo lo vives ahora, ¿no? Sientes que estás en esa aceptación, que ya estás pues más calmada, en plan que ya no piensas tanto en ello y eso. Mira, yo creo que yo he sido durante mucho tiempo una persona muy insegura, pero precisamente por ese diálogo con el exterior que de hecho me dedico a la comunicación, Sandra. Claro. O sea, me dedico a la comunicación. Para mí la expresión es fundamental. La comprensión y la expresión es fundamental en la vida de todas las personas. A través del teatro encontré, porque yo en el teatro me metí porque de pequeña había tenido una cosa que yo había hecho teatro y había sido súper feliz y me había encontrado como súper expansiva, como wow. Y entonces cuando necesitaba como tener una vía de salida, por eso pensé en el teatro. Pero también Claro. era como qué difícil, porque yo veía a la gente que hacía teatro en mi instituto payaseando por el pasillo, jugando, siendo llamativos, vistiéndose extravagantes, y me parecían un poco como, qué gilipollas estos. Perdón por la palabra, pero me parecía que eran un poco creíditos y tal, y yo no tenía nada que ver con eso. O sea, es que yo sentía que no tenía nada que ver con nada. O sea, yo era, ¿dónde estoy yo? Yo voy dando palos de ciego y entonces me apunté a las clases de teatro, pero evidentemente a mí me pusieron a hacer de árbol. Y yo feliz de ser un árbol que expresaba, ¿sabes? Pero porque era lo máximo que podía hacer en ese momento. Y ¿sabes una cosa? Nadie se acuerda de mí en esa época. Imagínate, yo una vez puse algo en Facebook sobre el grupo de teatro de ese, y yo puse algo, porque estaba ahí, y hubo varios comentarios. ¿Belilla? ¿Quién es esta? ¿Pero qué dice? O sea, como que totalmente invisible. Desapercibida, sí, invisible. Vale, me habías preguntado cómo estoy ahora. Yo ahora, o sea, la inseguridad que yo he tenido durante mucho tiempo por no poder dialogar con mi entorno, ahora, cuando pienso en algo y el otro no lo ve, digo, bueno, yo soy de altas capacidades, a lo mejor tú no lo ves, pero yo sí. Y me quedo con mi verdad porque es mía. A lo mejor es así. O sea, yo ahora al final, cada persona se agarra a unas creencias para vivir mejor. Sí. Yo ahora me agarro a esto para decir, bueno, a lo mejor tú no lo ves, pero yo sí. Y eso me está, me está viniendo muy bien. Qué bien. Y luego estoy detectando a personas que tienen altas capacidades. Sí, eso era otra cosa interesante, ¿no? Que te quería preguntar. Esta etapa, ¿no? Porque luego más adelante quería preguntarte precisamente si a raíz de, pensando, ¿no? En este estudio que asocia humor e inteligencia, si has pensado, ¿no? Tú en ello desde tu experiencia personal simplemente, ¿no? Y crees que realmente hay una relación, ¿no? Si crees que has visto en general más personas, ¿no? Potencialmente de altas capacidades en ese mundo o si no, si es algo como más en general. O sea, ¿tú crees que existe como esa relación entre humor e inteligencia? Mira, el otro día hay una mujer que se dedica al storytelling que yo cuando la conocí también a través de YouTube y tal, pensé que tenía algo súper especial. Yo sí me engancho a la gente que hace unos argumentos que incluso no entiendo. A mí el no entender, lejos de rechazarlo, me encanta. No sé por qué. Yo a veces me meto en cosas que digo, no las entiendo, y precisamente porque no las entiendo, porque son complejas, me meto ahí. Y esta mujer da clases y se dedica al mundo de storytelling, pero me parecía tan compleja su forma de explicarlo. Y claro, ahora, cuando me he puesto en contacto con ella,
y publiqué también en LinkedIn que tenía altas capacidades porque de repente dije, lo voy a decir, no quiero ocultar nada. Se puso algo así como que ella también era altas capacidades y pensé, lo sabía. Y me ha pasado también, porque yo doy clases de hablar en público y he estado dando clases de comunicación privadas a una persona y en cuanto me empezó a comentar cosas, dije, es de altas capacidades, pero lo supe en el momento. Pero como yo tampoco soy psicóloga ni nada, no le puedo decir esto a una persona, Claro. no se lo puedes decir. Entonces yo le empecé a contar mi historia personal poco a poco, porque fueron varias sesiones. Entonces ella se fue identificando conmigo y fue ella la que quiso evaluarse. O sea, lo hice súper bien. Muy bien, sí, sí, sí. Fue ella la que al identificarse conmigo en cosas, Claro. dijo, Delilla, y esto lo digo, por supuesto. Y por supuesto vio que tenía altas capacidades en lógica verbal. Y además, yo quería también que lo hiciera porque ella tenía muchos desfases. Ella había sufrido también mucho porque había sufrido bullying, la habían cambiado un montón de veces de colegio, había tenido depresión infantil, un montón de cosas que yo, por todo lo que ella me contaba, sé en ella, porque claro, tú ves mejor al otro, que tenían que ver con las altas capacidades, el estar fuera de niñas de su edad, el tener relación con personas mucho más mayores pero con las de su edad no, el darse cuenta de forma intelectual de cosas pero emocionalmente no, un montón de cosas que yo me daba cuenta que tenían que ver con las altas capacidades. Y yo también me he dado cuenta de que yo de pequeña quería estar con gente mayor porque me parecían... Ahora lo pienso ahora, en ese momento no sabes por qué, te vas moviendo. Yo quería estar con los mayores, con los niños me parecían aburridísimos, jugando a las muñecas. O sea, a mí jugar a las muñecas me parecía, qué rollo. Yo no, es como jugar a las muñecas. Yo quería estar con los mayores jugando a las cartas, al póker o cosas así que me parecían mejores. Y más cosas, yo qué sé. Sí, sí. O sea que luego, claro, es que esa es otra cosa, ¿no? Que pasa, lo comentábamos al principio, cuando empiezas, ¿no? A coger, ¿no? Esos datos de tu pasado y decir, ostras, pues esto no coincide, ¿no? O sea, se habla mucho, ¿no? De eso de los niños con altas capacidades, ¿no? El relacionarlo con la infancia para mí es muy, muy importante, ¿no? Porque ahí es donde están las primeras señales, ¿no? De cómo te sentías tú de niño, ¿no? En lo de relacionarte mejor con adultos que con niños, que luego también depende del caso, ¿no? Pero yo creo que también forma parte de esa fase inicial el de repente recordar tu infancia y decir, ostras, es que a mí de niña me pasaba esto, ¿no? Y a lo mejor ahora tiene una explicación. No sé si tú te sentías como incomprendida, así, en general. Mira, yo Cuando ahora, o si lo recuerdas, porque a lo sí, mejor no lo recuerdas, ¿no? mira, yo ahora de mayor me he dado cuenta de que yo cuando entré en Parvulitos, yo ya sabía leer y escribir bastante. Y pues, ¿qué tendría yo? 3 años o algo así. Pero me doy cuenta, pero para mí era normal, porque tengo una hermana mayor que es genial y le encanta ser profe y, y ella me enseñó a leer y escribir en casa. Entonces yo cuando fui al colegio ya sabía. Ahora pienso que no era por mi hermana. Claro. Ahora pienso que era porque que yo tenía esa capacidad de absorber esa información. Porque igual otra niña no quiere aprender a leer y escribir. O no tiene capacidad para ello O tan no tiene pronto. capacidad tan pronto. Entonces yo digo, a lo mejor eran las dos cosas, que a mi hermana le encantaba hacer de profe y a mí que tenía esa capacidad y esas ganas de absorber la información. Es que es cuando se juntan las dos cosas, ¿no? Es cuando se da el desarrollo, ¿no? Del talento. Porque tú puedes tener una capacidad para leer o escribir, pero si no se te presenta la oportunidad, si no ves nunca un lápiz ni un papel, ¿no? O sea, no vas a desarrollar esa habilidad. Entonces, cuando se juntan, ¿no? Las dos cosas, por eso es tan importante la intervención temprana, ¿no? A nivel educativo. Y yo me acuerdo también de Poder una cosa, garantizarla. yo me acuerdo de una cosa que a día de hoy me sigue pasando, Sandra, es que yo de pequeña era súper
preguntona. Y hubo un momento en que me dio vergüenza. Porque, o sea, a mí el preguntar era como, y esto, y lo otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro. Entonces, a veces yo en la clase cogía el centro por preguntar, pero yo no me daba cuenta. Y cuando me empecé a dar cuenta de que nadie preguntaba y que incluso podía ser una molestia para la profe, porque como, pero una molestia porque yo a veces pregunto, mira, es que se me quedó grabado una clase de biología en el que nos estaban enseñando lo que es una mujer embarazada, y en cuanto empezó a preguntar, la profesora nos empezó a enseñar, yo empecé como una locomotora a hacer preguntas, 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 pero preguntas que eran como del final del libro, cuando estábamos la primera lección. Y esta señora no paraba de frenarme, pero es que todo lo que le preguntaba era muy lógico. Y ella solo quería la primera parte, ella solo quería la primera porción de conocimiento. Pero es que para mí era muy lógico preguntarle todo lo que venía detrás. Claro. Y era como, no, estamos en la primera lección, no, eso es de la 10ª lección, no, pero entonces, ¿y la sangre? ¿Qué pasa con la sangre en el cuerpo? ¿Y qué pasa con el hígado en el cuerpo? Y cosas de esto que decía ya, pero ¿por qué me preguntas esto si esto ahora no es? Y más cosas. O sea, yo me ponía en la primera fila para absorber toda la información y me empezaba a dar vergüenza porque nadie tenía ese ansia. Yo me he dado cuenta de que tienen una ansia extra y no sé por qué me empecé a avergonzar de ello. Y una vez, porque yo cuando era pequeña, yo hice la primera comunión y cuando eres, los católicos se confiesan. Yo ya no ejerzo, pero cuando hice la comunión me acuerdo una vez de decirle al cura que pensaba demasiado. O sea, imagínate tú la relación que yo tenía con el preguntar, con el pensar. Pensaba que no era demasiado bueno, porque molestaba. Y una pregunta que me está surgiendo, o sea, tú dices como que eso, que al principio que querías, ¿no? Absorber el conocimiento, preguntabas, tal. ¿Llegó un momento en el que tú empezaste a pasar desapercibida en clase o, por ejemplo, a querer sentarte atrás? O sea, No, ¿tú consideras que en algún momento empezaste a ocultarte por esa vergüenza o por ese freno que sentías todo el rato, ¿no? O sea, que hubo un momento que a lo mejor dijiste, pues es que si me vas a frenar, pues ya no pregunto, ¿no? ¿O crees que eso no te ha afectado? sí, sí, sí. Lo que pasa es que, como te decía antes, yo creo que fue un poco todo a la vez. Yo, de estar en la primera fila, pasé a estar al final, porque no me interesaban nada las clases. Para mí era más el aburrimiento soberano que eran las clases. Porque tener a una persona sentada, y lo sigo pensando hoy, o sea, tener a una persona sentada tantas horas de una forma tan pasiva me parece denigrante. Tal cual te lo digo, ¿eh? O sea, en una clase no se puede tener a tantas personas inteligentes y no de altas capacidades inteligentes, porque todo el mundo es inteligente. Y todo el mundo utiliza su inteligencia poquísimo, poquísimo. O sea, ni el 1%. Entonces, tú cuando tienes una relación con una persona inteligente no la puedes tener así tanto tiempo, porque estás dando por hecho que no lo es. Estás dando por hecho que tú sabes y el otro no, que tú eres inteligente y el otro no. Tiene que ser algo más dialogado. Y sobre todo porque yo aprendo con mis alumnos. A mí, y esto lo sabe cualquiera, Sandra, cualquier persona que adquiere por ejemplo, una persona que estudia psicología o empresarios o abogados, tú sabes un poco y aprendes a medida que te relacionas con tus clientes, a medida que te relacionas con tus Total. alumnos, a medida que te relacionas con a quien quieres enseñar, con lo cual es el otro el que te enseña. Es toda una mentira. A ti te dan algo, una lupa para mirar y aprendes con el otro. Es el otro que te enseña.
El aprendizaje sí, siempre es bidireccional y yo lo que creo, o sea, es que es, lo que tú dices es muy interesante, ¿no? Ya no es solamente que, porque sí que creo que las pues, clases magistrales o de transmisión de conocimiento también son importantes, ¿no? Sí. Y no debería no dárseles cabida, ¿no? Sino el compaginarlo con algo más práctico, con la investigación, con lo creativo productivo, pero al mismo tiempo, o sea, una clase magistral para que sea enriquecedora tiene que permitir las preguntas, tiene que permitir, sobre todo también, que la persona, ¿no?, que transmite el conocimiento no tenga ni la obligación ni la presión de tener que ser una autoridad y que pueda equivocarse, ¿no? Y que el alumno te haga una pregunta y te cuestiones tú también las cosas y digas, pues yo no lo había visto de esta manera, ¿no? Pero hay como esa presión, yo creo que por parte de la persona, ¿no?, que tiene que dar esa clase de tengo que ser la figura de autoridad y por lo tanto no permito que nadie me cuestione, que nadie quiera avanzar, ¿no? O saltarse la estructura que yo tengo montada, ¿no? Con respecto a lo que decías, por ejemplo, de la mujer embarazada, ¿no? ¿Por qué no permitir preguntas? ¿Por qué frenar el aprendizaje, ¿no? Eso es lo que no tiene sentido y que, bueno, hay que darle muchísimas vueltas a eso. Yo creo que una de las cosas que pasa es que uno siempre quiere ser una figura de autoridad Sí, sobre lo que está hablando. Y la figura de autoridad no tiene por qué ser que lo sepas todo, porque eso. el mundo es infinito. Y yo te voy a decir una cosa, cuanto más sé, más síndrome de la impostora tengo. Es increíble. O sea, yo me siento, pero esto es tal cual, esto lo dijeron ya los antiguos, esto del yo solo sé que no sé nada. En la medida que vas sabiendo más te vas dando cuenta que te queda tanto. Entonces, el decir eso no lo sé es natural, pero hacemos como que no. Claro, Hacemos, totalmente. vivimos fingiendo un montón de cosas. Entonces, porque pensamos que el saber tiene que ser algo estático, yo esto lo sé. No, yo Claro. sé, yo sé un poquito y sigo en ello porque como me gusta, sigo teniendo esa curiosidad de querer saber más. Y sigo Pero aprendiendo, ¿no? y sigo aprendiendo. Y esa es la gasolina para toda la vida. Totalmente. Sigo aprendiendo. Total. Y cuando yo encuentro algo con mis alumnos, para mí es un descubrimiento. Yo anoto todo lo que voy descubriendo y es el otro el que me da pistas. Y te digo una cosa, Sandra, cuanto más difícil es el caso, más me gusta. Claro, porque te permite aprender más, ¿no? Salirte de Porque, tener que porque, curiosidad, tener que pensar cómo le ayudo, ¿no? porque creo que le aporto más, eh, porque creo que es un alivio para la otra persona encontrar salidas. Mm. Y yo también voy a aprender con esa persona, pero eh, como yo he tenido muchas dificultades a nivel personal y porque yo he sido súper tímida, por mi timidez, no sé si también forma parte de mi personalidad o era circunstancial o las dos cosas, Mm. ¿no? Entonces, el luego yo haberme entrenado y el ser actriz te da muchísimas herramientas, tú que te estás ahora también metiendo a tope con el tema de la interpretación, el ser actriz, o sea, es una escuela de vida, Sí. te da muchísimas herramientas para la vida. El ser actriz, mi personalidad y mis circunstancias han hecho que yo haya tenido que afrontar muchos problemas y resolver muchas situaciones, con lo cual ahora tengo muchísimas herramientas para ayudar a muchas personas. Por eso me gusta tanto lo que hago. Mm. Porque una de las cosas para mí más importantes es tener la libertad de tener voz. O sea, que tú puedas tener voz en libertad, que puedas expresarte sin Sí. miedo. Que puedas transmitir, ¿no?, tu mensaje, ¿no? Lo que tú tengas que decir, que seas capaz de hacerlo. Sí, integrando todo tu ser, ¿no? Integrando tu inteligencia, tu comprensión, tu emoción y tu palabra, porque la palabra es muy importante. La Total. palabra, la palabra entendida como la integración de todo tú.
de toda tu persona, no solo lo que digo, porque una palabra es una palabra, la palabra que yo, cuando yo digo palabra me refiero a que lleva contenido, que está llena, una palabra llena de ti, de tu experiencia, de tu vivencia, de tu emoción, que tiene significado en ti. Yo si te digo la palabra confianza, es una palabra que para mí apunta una dirección, dónde mirar, ¿no? Si te digo agresividad, miramos a otro lado. Si te digo la palabra confianza, vamos a mirar hacia ese lado. Pero en ti va a significar algo y en mí otra cosa. Otra cosa, claro. Y entonces esto es lo bonito de la comunicación, que no es ni tú ni yo, es lo que tú y yo en este acto podemos compartir. ¿Qué significa para ti? ¿Qué significa para mí? Pero nunca va a ser lo mismo la palabra confianza para ti que para mí. Entonces, el tener esa capacidad de tú misma llenar tus palabras con tu experiencia, esto es lo que es tan bonito para mí. Sí, sí. Muy interesante todo lo que me cuentas. Y bueno, ya para terminar un poco, había como un par de preguntas que tenía por ahí de una cosa que me habías comentado y luego ya vamos con las preguntas finales. Que es que, claro, me comentabas en una ocasión que reflexionabas un poco, ¿no? Sobre, ¿soy mejor o mi opinión es más válida por tener altas capacidades? Solamente la gente buena tiene altas capacidades, ¿no? ¿Qué me decías? Bueno, yo cuando descubrí el mundo de las altas capacidades decían, y digo decían porque todavía a veces estoy como dentro o fuera, que hay una especie de gran empatía con la humanidad, ¿no? Con el otro. Y yo creo que la empatía con el otro es fundamental en la vida, si quieres ser, entre comillas, buena gente. Y si esta capacidad de empatía la tienen las personas de altas capacidades, de entrada pienso que sería raro que alguien que tenga esta empatía sea destructor, ¿no? Sea mala gente o sea un tirano o algo así, pero no solamente es eso, es tus circunstancias, las creencias de tu familia, en qué cultura estás, tiene tantos factores. Una persona es algo tan poliédrico, Hmm. tienes tantos factores en ti mismo que, yo qué sé, lo tengo que ver. No es algo cerrado para mí, esta pregunta que me haces, es algo que estoy yo misma curioseando con ello. Y lo que me interesaba era esa reflexión, ¿no? O sea, esa pregunta que tú tienes en tu cabeza, ¿no? Porque yo creo que mucha gente la tiene y el otro día en un vídeo comentaba el tema de, ¿no? De cómo los adultos con altas capacidades nos cuestionamos el propio constructo de inteligencia y todo lo que le rodea, ¿no? O sea, cómo se habla, ¿no? Esto de la empatía y si es así esto y si es así lo otro. Y yo creo que el hacerse esas preguntas es muy, muy interesante. Yo creo Bueno, que una de las, ay, perdona, yo creo que nada, una de las cosas que me hace ser una buena profesora es que yo sí que empatizo muchísimo y no solo empatizo, sino que siento en mi cuerpo al otro. Y entonces rápidamente detecto muchas cosas. Y yo creo que esto sí que podría tener que ver con las altas capacidades. El sentir la energía del otro, el sentir un montón de cosas que... captar los matices, ¿no? Quizá Sí, de... sí. Sentir la comodidad, sentir dónde está la vitalidad de una persona, sentir dónde está la expresividad y por ahí, eso es lo que me hace ayudar también. Yo creo que tengo muy buen ojo en Sí, las clases para ayudar rápidamente a las personas a que encuentren esa libertad expresiva con disfrute, porque la libertad expresiva tiene que ver con la alegría, con el gozo de la expresión. Y yo eso lo detecto muy bien. En parte porque yo lo he sufrido y en parte porque lo siento esa alegría y digo, es por ahí. mm,
Yo creo que en ese sentido también bueno, o sea, tu experiencia con la interpretación y la formación te aporta mucho de eso. No sé si tú sientes como que tiraste por la interpretación porque tú ya tenías eso, o si la interpretación te ha aportado eso, o las dos cosas, que yo creo que más bien es eso, ¿no? El que se retroalimenta, ¿no? Que tú tengas como esa, ¿no? Facilidad para captar, etcétera, ¿no? Y el que luego te interese, ¿no? Ese mundo, y al mismo tiempo eso te enriquezca. Mira, yo tengo 2 momentos en mi vida que los llevo grabados, grabados. Y además es que es genial porque cuando tú, traes momentos, es como que lo sellas más. Uno fue que cuando yo era pequeña yo estaba en el catecismo, ya te digo que todavía no había hecho la primera comunión, y me acuerdo que había una fiesta pues eso, es que no sé ni lo que era. Y había una chica que era sosa, no, sosísima, sosa, que yo me daba pena lo sosa que era esta chavala. Y de repente para la fiesta, pues íbamos por grupitos ensayando cada uno sus numeritos, ¿no? Y de repente paso al lado de ella y la veo que está subida en una mesa, subida en una mesa, haciendo algo súper, con su expresividad súper abierta, como si fuera una diva, al lado de un chaval, de un chico, como si él fuera el hombre y era la mujer, súper, como femme fatal, ¿no? Y me impresionó, era como si estuviera viendo dos personas en una. Pero es que o sea, me quedé mirándola, porque era como, ¿cómo puede ser que ella esté haciendo esto? Me parecía extraordinario. Y de alguna manera pensé, yo también quiero. Sí, Y me di cuenta de que ella no estaba ahí, estaba en su cabeza, estaba en un imaginario. Y para mí esto es fascinante. Y además lo reconozco constantemente en los adultos. En los adultos el imaginario se trabaja muy poco, sin embargo es lo que te hace poder tener un proyecto, tener un emprendimiento, porque tú te metes ahí en ese imaginario y aunque no esté delante todavía, lo construyes. Entonces ves dos realidades, la que tienes en tu cabeza y la que tienes en el momento. ¿Y cuál era la pregunta, Sandra? ya se me ha olvidado porque seguía tu hilo. No, Creo que, sí, era un poco eso, o sea, el cómo te que llamó la interpretación, o si crees que te llamó la atención, y si luego eso crees que hace como que tengas más habilidad, ¿no? Un poco eso. yo creo que tengo en mí misma esto que tienen muchos actores, que es las ganas de vivir vidas diferentes, el ver algo y ver personas por la vida y divertirme mucho con ellas. O sea, y esto es otra de las cosas que a mí me pasa en las clases. Yo me divierto muchísimo porque cada persona es un personaje y cuando fallan me meo de la risa. Y yo creo que por eso también soy buena profesora, porque no dramatizo demasiado. Se equivocan y me parto de la risa. Vienen con problemas o se equivocan y es súper divertido. Entonces eso rebaja mucho la tensión. Y piensa que todos los años que yo he sido cómica, un cómico, o sea, se ríe a base de fallos. Sí, total. O sea, en comedia lo divertido son todos los errores, todos los fallos, entonces yo tengo ese punto. Yo tengo ese punto de que la diversión tiene que ver con los errores, con los fallos, con lo que no se te da bien. Entonces, esa combinación, yo creo que la parte esa de ser actriz, yo creo que vería un poco de serie también. El querer ser otro, el querer vivir vidas diferentes, la aventura, es una aventura. Sí, 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 Y ahora eso llevado a las clases es muy bonito. claro. Bueno, pues ya hemos llegado un poco al final. Me faltan las dos últimas preguntas que le hago a todo el mundo cuando termina la entrevista, pero antes quería que nos contases un poco, lo iba a decir al final, pero digo, para que no se me olvide, que nos hablases un poco de tu masterclass, ¿no? Que cuándo es y todo eso, sobre qué es, por si a alguien le interesa. Bueno, seguramente para cuando tú subas esta grabación ya habrá pasado, pero no Así. importa porque la tendré grabada y porque voy a Ah, hacer más. Y porque voy a hacer más.
Yo voy a hacer una masterclass para ayudar a la gente en sus habilidades de comunicación. Porque yo veo que hay mucha gente como nosotras y como muchísimos, sobre todo estoy muy enfocada en profesionales ahora mismo, que son muy buenos profesionales, sin embargo nunca han trabajado sus habilidades de hablar en público y cuando van a contar lo que están haciendo desmerecen mucho lo que están haciendo tan chulo, porque no Claro. lo saben contar. Entonces es muy importante que tu oratoria esté a la altura de lo que estás haciendo. Yo me encuentro psicólogos que son buenísimos en lo suyo, pero no saben contar lo que hacen. Gente que son directivos, están haciendo proyectos increíbles y luego cuando tienen que ir a contarlo a un certamen o a encuentros, no, pasan mucho estrés. Porque, claro, te tienes que enfrentar a un público y eso genera muchísimo estrés porque sí que hace falta técnica. Hablar en público requiere una técnica, una comprensión de que es un momento extraordinario, no es un momento normal y corriente. No es para nada algo espontáneo. Hablar en público requiere una preparación, algo de técnica y muchas veces estos profesionales tan buenos se enfrentan a estas situaciones y lo pasan fatal porque tienen malas experiencias. Y a base de generar malas experiencias, luego ya no quieren hacerlo. Claro. Y mucha gente que tiene pánico escénico es porque han tenido una mala experiencia. Y son cosas súper, de verdad, Sandra, sencillas de corregir. Porque no saben por qué han tenido ese pánico escénico, no saben por qué se han quedado en blanco. Y yo sí lo sé. Y es muy fácil. Parece más complicado de lo que es y no es, y es una de las cosas que además yo también hago, perdón, hacer las cosas muy sencillas. O sea, yo no me doy mucha importancia. Esto lo he heredado de mi madre, que es extraordinaria y no se da tanta importancia a las cosas tan buenas que hace. Yo creo que las cosas tienen que ser sencillas, fáciles y cuanta más gente aprenda a comunicar, vamos a estar en una sociedad mucho más feliz. Totalmente. Sí, sí. Porque la Bueno, pues comunicación es transversal a todo en tu vida, a todo. es que a mí me resulta, bueno, ya lo hemos hablado, muy interesante todo el tema de la comunicación, en la voz, el transmitir, me parece tan importante. O sea que, bueno, admiro mucho lo que haces y me parece súper interesante. Y bueno, espero que a alguien que nos esté escuchando también le resulte interesante. Sí. Así que, bueno, vamos con las últimas preguntas. La primera es, ¿cuál crees que es algún error que se comete o haya cometido con respecto a las altas capacidades y crees que se debería solventar? Con respecto a tu experiencia personal o en general en el sistema educativo, un poco lo que hemos hablado. Con respecto a tu experiencia me refiero también en la evaluación, quizá algo que cambiarías y que crees que debería hacerse de otra forma o lo que sea. Pues mira, en mi caso, yo estuve un tiempo en shock. Y que sea adulta no quiere decir que esté preparada para un shock. Porque un shock es un shock. Y yo realmente sentí que era como, no sabía cómo digerir la información. No, es que de verdad que no lo sabía. Y es porque además, por la idea que yo tenía de las altas capacidades, era como, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cómo puedo? Es como si de repente fueras millonaria y no te hubieras enterado y hubieras estado viviendo como pobre. O como tener un Ferrari y estar yendo por una carretera de montaña donde y tener el coche magullado porque no estás yendo por el camino adecuado. Entonces era como, madre mía, o sea, tengo un don o algo muy bueno y ¿qué estoy haciendo con ello? Por eso luego también me entró la cosa de decir, por favor, necesito responsabilizarme de que si esto es así, ¿qué tengo que hacer con ello? Para, de verdad, te han dado unos dones, unos talentos, tienes que devolverlo porque hay gente que no lo tiene. Y sigo en eso, ¿eh? Sigo en eso. Digo, debería responsabilizar. Y de hecho, ahora he vuelto a enfocarme en ese tema porque sí que quiero, primero, yo ayudarme, porque también me reconozco en muchas
en muchas cosas que que no son fáciles precisamente por tener altas capacidades. O sea, yo reconozco las contraindicaciones, ¿no? Contraindicaciones por decirlo de alguna manera, porque todavía no sé ni cómo decirlo. Reconozco eso, pero también quiero tener las dos cosas. ¿Qué es lo bueno y cuáles son mis dificultades? Y hacer algo con ello. Y también, dado que yo estoy con personas de forma pedagógica, tener herramientas para que cuando me encuentre con personas de altas capacidades, reconocerlo mucho mejor, más fácil y poder ayudar mejor. Claro. Muy bien, pues me ha encantado como respuesta final. Y ya la última, ¿qué es para ti lo mejor de ser una mente caótica? Sea lo que Lo sea que eso sea mejor, para ti. Lo mejor. mira, para mí lo mejor es sentir que soy idiota. Y tiene muchos beneficios. El conectar, el conectar con lo payaso, con lo idiota que soy, idiota en el buen sentido, en el patosa, torpe, porque yo sí que he, de alguna manera, aprovechado toda la época de ser monologuista para verme como en una película, ser la protagonista de una película de comedia. Entonces, cuando estoy en plan caótica, prefiero elegir eso. Prefiero elegir que soy la protagonista de una comedia, donde la protagonista es caótica. Entonces me puedo reír de mí y me puedo sentir torpe sin ponerme demasiados juicios. Y sin ponerte en plan perfeccionista, ¿no? Pero reconozco que no siempre es así, que muchas veces estoy en la parte de hacerme el harakiri, de mira qué caos, mira que no me cuesta mucho establecer prioridades, entonces estoy perdiendo el tiempo con una tontería cuando la prioridad es otra. Y eso es parte de la mente caótica, ¿no? Pero yo creo que es muy bueno el sentido del humor. Creo que el sentido del humor y la paciencia son claves para cualquier ser humano. Tener paciencia, que además yo creo que es un valor en sí mismo para la vida, para ti y para todo en la vida, la paciencia y el sentido del humor. El sentido del humor te da muchísima perspectiva y te hace ver que no hay una única versión en la vida, hay muchas versiones. Entonces, el sentido del humor te hace ver una perspectiva diferente a la que puedes estar viviendo en ese momento. Bueno, eso, no me voy a enrollar porque yo tiendo a enrollarme. Bueno, Belilla, pues muchísimas gracias por todo lo que has compartido con nosotros. Me ha gustado mucho esa última respuesta, ¿no? Del tema de, oye, por ser adulta, no significa que no pueda, ¿no? Entrar en ese momento de shock. Yo creo que con eso se van a sentir identificados muchos y que es muy, muy importante. Así que, bueno, muchas gracias por estar aquí. Espero que te hayas sentido a gusto, que te haya Muy gustado a ti bien. también. Ha Así sido que genial, ha sido genial y más adelante será genial volver a repetir y poderte decir más cosas porque realmente me siento una novata y me encanta ser una novata. y poder aprender. Exactamente. Bueno, pues muchas gracias también a todos los que nos estáis escuchando. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo y un saludo a todos. Gracias, Sandra.